Hola, buenas. Estamos en el podcast de salud de Asunción Clínica con Diario Vasco y Saludalia. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Sandro Saldari, jefe del Servicio de Urología de Asunción Clínica. Buenos días, Sandro. ¿Cómo estás? Gracias, Regina, por invitarme hoy. Vamos a ver si podemos ayudar a la gente con alguna noticia. Seguro que sí. Vale, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que es importante para todo el mundo, hombres y mujeres, por cómo afecta de diferentes maneras a ambas partes, pero que es especialmente sensible para los hombres, y son los problemas de erección. Porque parece ser que muchas veces hay personas que sienten como que su masculinidad está ligada, ¿no?, a su capacidad de mantener o de disfrutar del sexo. Vamos a ir por partes. ¿Por qué se producen los problemas de erección? Bueno, existen muchos factores para que un paciente no tenga una dureza adecuada para su relación sexual, ¿verdad? Entre los factores, lógicamente, incluyen factores psicológicos y factores funcionales o factores médicos, propiamente dicho, ¿no? Entonces, de esos factores psicológicos, todos los pacientes, lógicamente, no sabemos qué fue primero el huevo o la gallina. O sea, un paciente que comienza a tener dificultad para la erección, sin duda va a tener algún problema psicológico relacionado a eso. ¿Por qué? Porque eso le trae problemas de autoestima, problemas con la pareja, problemas para su vida cotidiana, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son las causas? Bueno, las causas funcionales propiamente dicho están relacionadas a muchos factores. Enfermedades persistentes como puede ser la diabetes, la hipertensión, ¿verdad? Pacientes que toman medicamentos para esas enfermedades también pueden tener cierto grado de disfunción. Hasta medicamentos que mandamos los urólogos para la próstata, por ejemplo, para la hiperplasia prostática. Casi todos los medicamentos que mandamos para la hiperplasia prostática pueden producir cierto grado de disfunción. Entonces, para ello, lógicamente, un paciente que tiene un problema de disfunción o de erección tiene que venir a la consulta urológica para que nosotros podamos, con un interrogatorio, un examen físico y ciertas analíticas, poder orientar dónde está el problema de disfunción sexual. Y aparte de ello, cómo lo podemos tratar, ¿de acuerdo? Muchas veces, simplemente cambiando las medicaciones que toma, el paciente recupera completamente su capacidad eréctil. Muchas veces, simplemente controlando la parte psicológica, porque es un paciente que está muy ansioso, tiene mucho estrés, el paciente recupera su erección al 100%. Lógicamente tenemos que catalogarla, si es primaria, si es secundaria, y lógicamente después vienen otros problemas, ¿verdad? Relacionados al envejecimiento, a los hábitos. Un paciente que bebe todos los días, un paciente que fuma, va a tener mayores riesgos de tener disfunción. Recuérdese que la erección es un mecanismo funcional meramente vascular. Depende de algunos factores bioquímicos y funcionales y neuroquímicos, pero 80% vascular. Si tenemos problemas vasculares, tenemos problemas relacionados a la potencia sexual. ¿Y quién nos produce problemas vasculares? El cigarrillo, sin duda, nos daña las arterias, las venas, lógicamente el tener el colesterol elevado y otro montón de factores. Pero entonces, si un paciente tiene unos hábitos no saludables, no hace ejercicio, es obeso, tiene más tendencia a tener, lógicamente, diabetes, hipertensión y, lógicamente, daños vasculares que producen alteraciones de la función sexual. Entonces, en función a eso, podemos orientar los tratamientos y darle la oportunidad de recuperarse. Bueno. Vale, entiendo por lo que has contado que es fundamental investigar y averiguar de manera correcta cuál es el origen de la disfunción, porque el tratamiento dependerá de eso. Claro, y de tratamientos hay muchos, ¿verdad? Podemos comenzar la pastilla azul, que la conoce todo el mundo. ¿Por qué los pacientes le van muy bien con la pastilla azul o con las pastillas? Porque el 80% de los problemas están relacionados a la parte vascular. Y las pastillas actúan en un mecanismo de la liberación del óxido nítrico vital que depende de la parte vascular. Entonces, si eso es solo el problema, muchos mejoran, pero no todos. Entonces, los que se escapan a ese tratamiento, lógicamente necesitan otros tratamientos. Pero ¿qué ocurre? Todo paciente muchas veces le da la consulta: doctor, yo estoy mal desde hace 3 meses. Y cuando uno lo interroga, tiene 7 años usando la pastilla. O sea, que no está mal desde hace 3 meses, ya está mal desde hace 7 años. Claro. Y usa la pastilla ahora, y la pastilla ya no le funciona. ¿Por qué? Porque el daño es progresivo o empeora, porque la pastilla no trata el problema básico funcional, sino la pastilla es una ayuda. El deterioro funcional, que fume, que sea diabético o que empeora el envejecimiento, va empeorando con el tiempo. Después existen, lógicamente, otras terapias, ¿verdad? Más modernas, ¿verdad? Como es el uso de las ondas de choque, como es el uso del plasma rico en plaqueta, la magnetoterapia o el láser terapia, dependiendo la enfermedad y dónde está la situación. Vale, si quieres vamos a ir hablando un poquito de cada uno de los tratamientos. Por ejemplo, las plaquetas, el plasma rico en plaquetas.
¿En qué casos se utiliza y cómo funciona? Bueno, cuando tenemos una disfunción grado 1 o grado 2, ¿verdad? Que el paciente ha tomado las pastillas y los resultados de las pastillas han ido empeorando en el tiempo, son los pacientes que más se benefician con estos tratamientos. Normalmente el plasma rico en plaquetas, como se usa en otras áreas de la medicina, lo único que intenta es llamar a las células madres para que digan, reparamos aquí. ¿Qué hacen las plaquetas? Simplemente al colocárselo el plasma concentrado en el pene, ¿eso qué hace? Hace de que las plaquetas llamen a las células madres y reparen el tejido. O sea que es un tratamiento reparador, como se reparan los tejidos en el músculo, como se reparan el tejido en los nervios, como se usa en otras áreas, como se usa en la rodilla para regenerar el cartílago, etcétera, etcétera. Entonces, el plasma rico en plaquetas es un tratamiento indicado para ciertos pacientes. Le hacemos un Doppler, vemos vamos a decir, qué cantidad de fuga cavernosa pueda tener y ahí se toma la decisión si el plasma rico en plaquetas lo puede ayudar. ¿Y qué ocurre? Que el plasma rico en plaquetas se hace, por ejemplo, una vez al mes, 4 o 6 meses y los pacientes empiezan a notar mejoría desde las primeras 3 semanas. De hecho, tenemos pacientes que tenían tratamiento FIG. Tratamiento FIG es que tenían que inyectarse para tener erecciones y usaban dosis X y empiezan a bajar las dosis porque le empieza a funcionar mejor. Hasta le hemos quitado el FIG y los pacientes utilizan pastillas. Pacientes que normalmente cuando están en FIG no regresan nunca a pastillas. Entonces, y los que toman pastillas, hay pacientes que eliminan completamente el tratamiento con pastillas. Estamos hablando dependiendo dónde tomamos el paciente, en qué momento de su enfermedad. Cada paciente hay que tomarlo en forma individual. No todos los pacientes evolucionan igual y no todos los pacientes tienen la misma. No es lo mismo tratar con plasma rico en plaquetas un diabético, hipertenso, obeso, que un hombre que tenga 70 años, que no lo hacemos, tratamos siempre entre los 40 y los 60 años, los pacientes de 62 años con plasma rico en plaquetas, porque tienen la mayor capacidad de reparar. Y lógicamente, si es diabético, hipertenso, modificamos las terapias que toman, le hacemos bajar de peso, le mejoramos la calidad de vida, le decimos que fume menos, porque todo es un conjunto de acciones. No pensamos que es una terapia mágica, ¿verdad? Pero es lo más parecido que tenemos a células madres. Todavía no está permitido tampoco las células madres. En otras partes ya se están haciendo ensayos con células madres y es excelente para la disfunción eréctil. Por eso que ya verán. Por el momento, la plasma rica en plaquetas es un tratamiento de elección para ciertos pacientes con difusión y le va muy bien. Otro tratamiento, lo has mencionado, son las inyecciones intracavernosas. Sí. Claro. Cuando los pacientes no le hacemos un flujo Doppler, no tienen una erección adecuada, con ninguno de estos métodos, con las pastillas le va mal y tal, puede tener resultados con las inyecciones intracavernosas. Las inyecciones intracavernosas, antes en el mercado había unas prostaglandinas que venían, vamos a decir, farmacológicas, que venían solamente en 2 dosis, pero nosotros no hacemos eso. Nosotros dosificamos exactamente lo que el paciente necesita. Es un producto que en Estados Unidos se llama Trimix. Nosotros aquí es igual que el Trimix, más o menos, que tiene 3 productos. Uno que mantiene la erección, otro que es la dureza y otro evita lesiones focales en los cuerpos cavernosos y el dolor. Entonces, esas inyecciones se colocan y le hacemos pruebas a los pacientes con diversas dosis hasta que llevamos a la dosis adecuada. La dosis adecuada le permite una erección de 40 minutos a 1 hora. Y aunque el paciente eyacule, mantiene la erección. Entonces, pacientes que están muy mal siempre con las inyecciones, cuando le va bien con la inyección, le va muy, muy bien. ¿De acuerdo? Me imagino que se la tiene que poner él mismo en la inyección. Se la tiene que poner, lo entrenamos. Tenemos unos aparatos que son como unas pistolitas que disparan la aguja para que no sientan molestias, ¿verdad? Y a veces entrenamos a la pareja y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Complicaciones, como todo, tiene complicaciones. Hay pacientes que no se les puede poner porque toman anticoagulantes, por ejemplo. Hay pacientes que toman aspirina, tampoco se les puede poner. Entonces hay ciertos pacientes que sí lo pueden usar, otros que no. Pero en el grupo que lo puede usar le va muy bien. Otro riesgo de las inyecciones, lógicamente, que tememos todos los urólogos, es el priapismo. O sea, que es una erección sostenida por más de 1 a 2 horas. Entonces esa es una complicación de inyectar. Es morir de éxito. Sí, entonces hay que tener venir a la urgencia, hay que hacer ciertas terapias para poder bajar las erecciones, ¿no? Que no es tan fácil, no es un cuento. ¿Y cuándo ocurre? Cuando se dosifican bien, yo no he tenido ningún priapismo en 15 años usando todo tipo de terapia intracavitaria, pero hay pacientes que lo hacen, ¿de acuerdo? Yo creo que escogiendo bien al paciente, normalmente no ocurre el flash. Has mencionado otro tratamiento que serían las sondas de choque. Y las sondas de choque es un tratamiento parecido al plasma rico en plaquetas, que consiste en que la sonda de choque, que es, produce, cuando atraviesa el pene, produce muchísimas vibraciones en los tejidos del pene, y esas vibraciones condicionan la regeneración de vasos sanguíneos.
hace que se repare el pene, ¿no? O sea, que se creen vasos sanguíneos. Uno no puede crear vasos sanguíneos en un día. Por lo tanto, las ondas de choque, hay que hacer las ondas de choque normalmente 1 o 2 a la semana durante 8 sesiones. Y lógicamente el paciente tiene que esperar 1 o 2 meses para ver los resultados de la, vamos a decir, regeneración vascular. A veces hacemos eso y hacemos, vamos a decir, un apoyo más de otras 4 o 6 sesiones a los 4 meses. Las ondas de choque funcionan. De hecho, ha habido muchas discrepancias en la sociedad de urología. Funcionan, no funcionan. Decían que sí, que las focales, que las radiales, que hay muchos tipos de formas de ondas de choque. Pero al final se ha demostrado que sí funcionan. Y ya está pasando, vamos a decir, como primer tratamiento de elección, como las pastillas. O sea, a todo paciente que se le da pastilla, se le da onda de choque. ¿De acuerdo? O sea, que eso es una alternativa viable y excelente. Lógicamente, vuelvo y repito, cada paciente está indicado uno u otro tratamiento. Esto no es como darle un clavo a una pared siempre con el mismo martillo. Si empezamos a hacer eso, lógicamente el paciente dice, no, que la onda, yo tengo muchos pacientes que vienen a la consulta, doctor, la onda de choque no me funciona. Pero que no era un paciente candidato a ondas de choque. Claro. Entonces, claro. Y si tú tienes un tratamiento que tiene sus positivo y negativo, 70-30, 80-20, pero si el paciente lo haces al revés, va a tener 80 mal y 20 bueno. Entonces, bien indicado, funciona. Mal indicado, no va a funcionar. Entonces el paciente tiene que entender, o a veces, depende de qué tipo de onda de choque le dieron, focales, radiales, cuánto tipo de frecuencia de onda. Y ese es el dolor de cabeza que tenemos, porque todavía no se han querido poner de acuerdo entre las sociedades. No, todo el mundo que hace onda de choque la da a su manera. Y no, entonces estamos tratando de concientizar y vamos a hacer un protocolo para que todos lo hagamos más o menos bien. La mayoría de las veces que está mal indicado y las otras veces que está mal hecho. Mucha gente no acude a la consulta del especialista, bien por vergüenza o bien porque se puede dar el caso, que no sé si es así, de que no sean conscientes del problema, de que cuando hablamos de problemas de erección no nos referimos, entiendo, únicamente a que no se produzca la erección, sino que ésta no dure, que no sea lo suficientemente firme. Cuando notamos algo, es momento ya de ir a... Bueno, estadísticamente se sabe que un hombre en su vida puede haber tenido en algún momento algún fracaso de erección. ¿Cuándo son los signos de alarma? Bueno, sin duda, cuando la erección, los fracasos de erección, o lo que llaman muchos pacientes, dicen, he tenido un gatillazo. Eso es lo que dicen los pacientes normalmente. Es que, bueno, que ha fallado en alguna circunstancia, ¿no? Pero si ese fallo es constante, que la erección falta, la dureza no es suficiente con el estímulo, y es más de 4 veces de 10 relaciones, ya es un signo de alarma. También hay que estar pendiente con quién fue la relación. ¿Es con una pareja constante o una pareja fija? ¿Es con una pareja ocasional? Porque a veces hay pacientes que dicen, no, yo con mi pareja estoy al 100% y tuve todas las fallas con una pareja ocasional. Entonces hay que valorar otros factores, ¿no? Pero lógicamente, 4 fallas de 10 ya es más que suficiente. Yo diría que 2 de 10 es suficiente para acudir a una consulta urológica. No solamente que no tenga una dureza suficiente, ¿no? Sino que ocurran otras circunstancias. Por ejemplo, que haya la dureza al inicio y tenga tendencia a bajar durante la relación. O que la dureza sea muy mala al inicio y muy buena al final. Eso también es importante notarlo. Yo siempre le digo a los pacientes y le pregunto si han desaparecido las erecciones nocturnas involuntarias o matutinas. El primer signo del deterioro funcional de las erecciones es la desaparición de las erecciones nocturnas o matutinas involuntarias. Es normal que un hombre tenga erecciones matutinas o nocturnas involuntarias. Si no las tiene, algo no está bien, a menos que tenga relaciones todos los días o que tenga 2 o 3 veces al día. Entonces es posible que no las tenga. Vale. Pero si un paciente tiene relaciones 1 vez a la semana o 2 veces a la semana y no tiene erecciones involuntarias, algo está pasando, aunque todavía las erecciones no están mal. De hecho, hay pacientes que nos dicen a nosotros, no tengo erecciones involuntarias de hace 6 meses o de hace 1 año, y comienzan a estar mal ahora. Vale, bueno, pues este dato es muy importante. Sí. Los oyentes que lo tengan en cuenta y ante cualquier duda que no lo piensen, que no lo duden, que se puede mejorar y que acudan a la consulta del doctor Saldari. Y se empieza a trabajar en cuáles son las causas y por tanto buscar los remedios más adecuados. Muchísimas gracias, Sandro. Hasta la próxima. Gracias por invitarme. Un placer.